Olá, companheiros e companheiras. Seguimos com a série de entrevistas do Rondó da Liberdade, canal construído por militantes da organização Consulta Popular, para difusão de ideias referentes ao marxismo-leninismo, a luta de classes, as experiências revolucionárias, a análise concreta da situação concreta do que ocorre no Brasil e no mundo. Pedimos a difusão dos nossos canais e redes sociais. Clique no sininho do YouTube, no canal do Rondó da Liberdade, siga nossas redes no Twitter, Instagram, TikTok. Curta, compartilhe e se inscreva para a gente fortalecer a propaganda revolucionária rumo à Revolução Brasileira. Hoje, a nossa abordagem mais uma vez é sobre a América Latina. Partimos da análise do governo de Pedro Castillo no Peru, que vive uma forte crise desde o seu início. Castillo foi eleito em 2021 após polarização e vitória por menos de um ponto contra a extremista de direita Keiko Fujimori, filha do neoliberal e aspirante a ditador nos anos 90, Alberto Fujimori. Queremos entender a configuração de um governo que se conformou como resultado do programa das forças populares, sobretudo das chamadas rondas camponesas e do Partido Peru Livre, que reivindica o marxismo-leninismo, porém Castilho recentemente deixou o partido e vive um difícil equilíbrio entre o aceno às forças conservadoras e a ameaça dessas mesmas forças de aplicar-lhe um golpe. Em pouquíssimo tempo, o Congresso peruano já derrubou anteriormente presidente de outras tendências ideológicas, caso de Pedro Pablo Kuczynski, em 2018, e em 2020, Martim Vizcarra, o que é sintoma dos limites da luta institucional naquele país e na América Latina. É fato que a radiografia feita pelo avançado programa do Peru Livre identificava um país marcado pelos tratados de livre comércio, TLCs, pela exploração das empresas mineradoras transnacionais, que chegam a ficar com 80% dos lucros, num cenário parecido com a Bolívia antes da chegada de Evo ao governo em 2006. Os trabalhadores peruanos atravessaram décadas amargando o programa neoliberal, sem contraposição, alinhado aos Estados Unidos e ao bloco de países contrários à Venezuela no continente. No período de pandemia, o Peru foi o país latino-americano com uma das maiores relações entre número populacional e número de mortes por Covid. Para nos explicar bem esse cenário, convidamos Anaí Duran Guevara, docente da Universidade Nacional Maior de São Marcos, em Lima, no Peru, mestre em Ciências Sociais pela Flaxo, México, e doutor em Sociologia pela UNAM, ex-ministra da Mulher no Peru, entre julho de 2021 e março de 2022, e assessora da presidência do Conselho de Ministros, alguém altamente capacitado a fazer esse balanço aqui conosco. Anaí, muito graças por sua participação, como estás? Aí por Consulta Popular e Rondó da Liberdade, te agradecemos aqui a participação. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Nosotros te agradecemos y luego vamos a nuestras preguntas, que tenemos aquí poco tiempo. Pero, Anaí, nos gustaría que nos explicara un poco cómo un partido como Peru Libre, la candidatura de Pedro Castillo, que venció las elecciones con un programa que leímos y nos pareció muy avanzado, con previsión de reformas estructurales, apoyado por organizaciones populares también, como Rondas Campesinas, que se passou para que desde seu começo o governo Castillo não lograra tanta força para governar e para poner estas reformas que se pretendia. Buenas tardes outra vez. Sí, a ver, yo creo que hay que entender la elección de Pedro Castillo en el contexto de crisis política, crisis de régimen que ya vivía el Perú, ¿no? Pedro Castillo no llega a un país en calma, normal, tranquilo, con instituciones establecidas, llega en un momento de crisis que arranca el 2016 con el deterioro de la presidencia, ¿no? Tenemos 5 presidentes en 5 años, ¿no? PPK renuncia, vacancia, se cierra el Congreso, se abre un nuevo Congreso, una inestabilidad política muy grande, de la cual había acumulado además el Parlamento más poderes de los que tenía, ¿no? Hemos ido girando a un régimen parlamentarista, y una sociedad muy polarizada, muy afectada por la pandemia, efectivamente, como lo mencionas, en la cual lo que se quería sobre todo era también dar un rechazo al establishment, a la élite política que había llevado esa situación, ¿no? Creo que Pedro Castillo no gana tanto por su programa avanzado, sino por esta identificación que siente la gente con él, ¿no? Un maestro sindicalista, rondero, campesino. Entonces llega al gobierno con una correlación débil, ¿no? En una sociedad muy fragmentada, ¿no? Casi 15 partidos en competencia,
él pasa a la segunda vuelta con 20%, Keiko Fujimori pasa a la segunda vuelta con 13%, ¿no? Y es una segunda vuelta muy polarizada, donde el resultado final es apenas 50.000 votos, ¿no? Es un resultado muy estrecho, y una ultraderecha y la derecha que rápidamente niega esa posibilidad de triunfo y niega cualquier posibilidad de cambio, ¿no? De hecho, levantan esta narrativa de fraude, un fraude que nunca existió, pero inventan un fraude. Luego, apenas Castillo asume el gobierno, y yo fui parte de ese primer gabinete, tenemos una ofensiva, ¿no? Muy brutal por querer sacar al presidente, ¿no? O sea, bancadas en el Congreso operando para poder tener el momento del impeachment, ¿no? Y de hecho lo intentan 2 veces en un año. Entonces yo creo que lo que hay es una negativa de los grupos de poder y la derecha peruana a cualquier cambio en el esquema neoliberal que ellos han mantenido, ¿no? Tienen la Constitución del 93 que les ayuda, y tienen una relativa mayoría parlamentaria, ¿no? A diferencia de lo que vemos en Chile o en Colombia, ¿no? Donde incluso Uribe ha ido a reconocer las elecciones, o en el caso chileno, ¿no? Aquí las élites y los grupos de poder, con todos los medios de comunicación, se han cerrado totalmente a cualquier posibilidad de convivencia, ¿no? Y sí creo que ya estamos en un momento pregolpista, ¿no? Ya ven que los instrumentos que tienen no les alcanzan, no tienen los votos en el Parlamento. Y bueno, creo que ese es un poco el contexto en el que estamos, ¿no? Una ultraderecha y una derecha que se han empoderado, ¿no? Con esta, y una crisis de régimen, ¿no? Porque también el Parlamento está en crisis, ¿no? Tiene apenas 10% de aprobación, y ese Parlamento quiere destituir al presidente, ¿no? Y entonces entra a jugar el Lafware, ¿no? La judicialización de la política, que es algo que también estamos viendo. Hay contribución en este escenario, seguramente muy difícil, pero hay contribución o errores del gobierno Castillo en ese sentido, en lo que se refiere al acercamiento de los movimientos populares, o se está alejando. ¿Cómo está la situación de la clase obrera también en Perú en este momento? Sabemos que hay mucha precarización, como decimos, ¿no? Desempleo, todo. Pero, ¿cuál es la posición y cómo ustedes están mirando de Castillo delante de esta crisis? ¿Se acercó a los movimientos, a las fuerzas de izquierda? ¿Se apartó? ¿Qué errores cometió y está cometiendo en este proceso? ¿O no? ¿Cómo ves? Sí, bueno, yo creo que efectivamente el presidente llega con una correlación débil, tenía que ampliar sus alianzas, tanto con los sectores populares que lo habían llevado, como con las izquierdas existentes, ¿no? Y creo que ahí tuvo dificultades muy grandes desde el comienzo, ¿no? Mucha fragmentación, muchas desconfianzas. El partido Perú Libre, que lo llevó al gobierno, también tuvo desde el comienzo una actitud bastante sectaria, ¿no? De hecho, fue aislándose. Su bancada, la bancada parlamentaria de Perú Libre se ha dividido en 5 bancadas, ¿no? O sea, un proceso de fragmentación muy grande. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los principales dificultades del presidente, ¿no? No poder articular un bloque de gobierno, ¿no? Una correlación de fuerzas política y social que le permitieran llevar adelante sus reformas por un lado y enfrentar a esta oposición tan bien articulada por otro, ¿no? Me gustaría ahora que volviéramos un poco para que pudiéramos entender. Sabemos que en los años 90, con el gobierno Fujimori, fue un gobierno de shock, como se dijo, ¿no? De shock neoliberal, de extrema agresividad en contra de, incluso porque había movimientos guerrilleros muy complicados también en Perú, ¿no? Con una serie de análisis ahí, pero él vino como una salida para esta situación y puso una situación también de una que se llama de una dictadura en la época, ¿no? O sea, un periodo de muchos ataques en contra de los trabajadores, y tenemos ahí su hija de extrema derecha como una de las principales de la oposición, ¿no? Keiko Fujimori. ¿En qué medida los años 90 y todo lo que sucedió impacta o fue, impactó la coyuntura peruana hasta hoy? ¿Pudiera nos Sí, yo explicar creo un que poco? creo que estamos viviendo los estertores, los últimos vestigios de ese régimen que se impuso en 1992, ¿no? El autogolpe de Fujimori cierra un ciclo de acumulación democrática que vivió Perú en los 70, en los 80, y claro, en medio de una crisis con el conflicto armado y con la hiperinflación del primer gobierno de Alan García, hay una crisis social muy profunda, hay igual que hoy, ¿no? Una crisis de régimen muy fuerte, los poderes del Estado muy debilitados,
y la salida que se impone en ese momento es la salida autoritaria, ¿no? Entonces Fujimori da el autogolpe con el apoyo del ejército, los grupos de poder económico, cambian el modelo, imponen el neoliberalismo, lo constitucionalizan, ¿no? Igual que en Chile, el modelo va en paquete en la Constitución para frenar cualquier cambio, y se impone ese modelo, ¿no? Que lo continúan. Fujimori se cae en 2001, pero el modelo queda intacto casi, ¿no? Al contrario, se profundiza para poder aprovechar el boom extractivo de los commodities entre el 2010 y 2015, ¿no? Entonces, eso no se ha movido, y tenemos un Estado que es un Estado mínimo, que deja a la población expuesta en situaciones graves, y eso lo vimos en la pandemia, ¿no? El Estado no podía intervenir ni siquiera en el precio del oxígeno, ¿no? Entonces, sí creo que ese modelo empieza a descomponerse en lo social y en lo económico y en lo político también, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las instituciones que constituye van perdiendo legitimidad, ¿no? El Congreso, que ha ido pervirtiendo la ley para hacer un régimen parlamentarista, o sea, nunca hemos tenido este abuso de figuras como la vacancia, ¿no? Puedes presentar una moción de vacancia diariamente, ¿no? Entonces tú ya no eliges congresistas para que sean congresistas, sino para que ellos se desentiendan de sus asuntos y se dediquen a vacar al presidente, ¿no? Entonces creo que todo ese régimen ha ido descomponiendo. El mismo Poder Judicial, ¿no? También está muy cuestionado, ha dejado de lado varias investigaciones que tenían que ver con el fujimorismo, con algunos grupos de poder económico, para enfocarse exclusivamente a investigar al presidente, cambiando, interpretando de manera distinta lo que siempre había sido el fuero presidencial, ¿no? Antes no se, es recién con Castillo que cambian esa figura, ¿no? Entonces sí creo que es un momento de descomposición de ese régimen que se impuso en el 92, y creo que va a tener que haber alguna salida ahora, ¿no? O sea, de hecho, o restituyente por el lado de la derecha y la ultraderecha que quieren retomar el control, seguro haciendo algunos cambios que les acomoden a ellos, o desde los movimientos sociales, el campo popular, ¿no? Para poder pasar también a un nuevo momento constituyente, ¿no? ¿Cómo están, Anaí, en este momento que has dicho, la conformación del campo popular para allá de Castillo? ¿Cómo está la izquierda peruana en este momento? Sabemos que hay Verónica Mendoza, ¿no? Con una expresión también electoral, o sea, ¿cómo está un poco la configuración de la izquierda peruana? ¿Y cómo están los debates ahí de las fuerzas de izquierda, de los marxistas, acerca de esa experiencia todavía temprana, mas que parece un límite para las fuerzas populares en la institucionalidad, un límite para cambios, para manejo, parece que hay Castillo se tardó a poder elegir su primer ministerio, ¿no? Porque el legislativo no lo permitía. O sea, ¿qué reflexiones se está dando acerca cómo están las fuerzas populares y qué reflexiones se está dando acerca del Estado peruano? Yo creo que, por un lado, para empezar con las izquierdas, yo creo que la izquierda peruana en Perú enfrenta una crisis muy profunda, ¿no? No vio pasar a Pedro Castillo, ¿no? No supo tampoco ahí tener una relación más, digamos, estructurada con él, ¿no? De hecho, Verónica Mendoza rompió con Pedro Castillo al comienzo, a los 4 o 5 meses, ¿no? Cuando salen sus ministros, en fin, ha estado bastante desaparecida. Entonces, no hay mucho desconcierto en las fuerzas de izquierda, que ven que Castillo no hace los cambios que prometió, que tiene muchas dificultades, ¿no? Eso por un lado, ¿no? No es lo mismo con los movimientos y las organizaciones sociales, que sí, básicamente han cerrado filas frente al presidente, ¿no? Lo vemos con las rondas campesinas, que estaban movilizadas ayer, lo vemos con las organizaciones de mujeres agrarias, ¿no? Porque creo que hay ahí un reflejo más popular de sentir que la salida, la destitución de Castillo va a ser también una derrota para todo este movimiento popular del que él viene. Él es un maestro sindicalista que viene de ese movimiento popular, ¿no? No viene de las ideologías, de las izquierdas más ideologizadas, del mundo político partidario, ¿no? Entonces sí creo que esa identificación, ese reflejo está jugando mucho en el respaldo que él todavía mantiene, ¿no? También creo que sí hay también muchas Entonces, críticas. perdón, sectores Sí. populares que lo están sosteniendo también por su configuración de un líder campesino, sindical campesino, vamos a decir, todavía tiene su apoyo entonces. Yo creo que sí. De hecho, él pasa a la segunda vuelta con 20% de elección de electores, ¿no? Y todas las encuestas coinciden, y son encuestas muy manipuladas,
que tiene ese 25% de aprobación, es el voto duro que lo ha llevado a la segunda vuelta y que no la ha perdido, ¿no? O sea, a diferencia de otros líderes que se han ido desdibujando, ¿no? Entonces sí creo que tiene ese respaldo todavía, que como digo es un respaldo incluso muy identitario, de reflejo, digamos, sentimiento de clase incluso, ¿no? De él es uno de los nuestros y esta ultraderecha clasista y racista no lo va a sacar, ¿no? Claro, el tema es entre toda esta disputa tan álgida, cómo gobierna, ¿no? O sea, si puede llevar o no a cabo estas reformas prometidas. Y creo que es ahí donde empiezan los problemas, porque también el presidente ha tenido muchas dificultades para marcar un rumbo de gobierno, ¿no? Y con el Congreso que ha colaborado, de hecho puso un ministro de Trabajo muy bueno, Iber Maraví, comprometido, lo censuraron, ¿no? Esta práctica del Congreso de bajarse ministros, de censurar ministros, de eliminar ministros, que como digo, tampoco nunca se había usado, ¿no? Ahora hay un abuso de esas figuras que no se habían usado y que se ha pervertido la legalidad para usarlas, ¿no? O el canciller, el primer canciller que se tuvo, ¿no? Héctor Béjar, una persona muy reconocida, también fue censurada, la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, el ministro del Interior, o sea, también las dificultades del presidente tienen que ver con esta oposición golpista y como digo, hiperparlamentarismo que está frenando cualquier posibilidad de reforma. Entonces también la gente ve que está atado de manos, ¿no? Entonces no es solamente culpa de él, sino también de todo este sistema como está funcionando, ¿no? E quanto à configuração da classe dominante em Peru, sabemos que havia também várias empresas brasileiras no marco de uma burguesia brasileira que foi perseguida, incluso também em Peru, não, como construtoras e todo. Sabemos que há predomínio também de las corporações de mineração que se quedam com as ganancias. Como está um pouco esta situação de esta explotação da grande burguesia internacional de los recursos de Peru? Yo creo que en el terreno económico y en general en la configuración económica, ¿no? Efectivamente Perú, una de las principales actividades es la minería, los hidrocarburos, ¿no? Hay, digamos, hay continuidad, ¿no? Los indicadores económicos no se han movido, la situación económica medianamente se mantiene, ¿no? Creo que por eso también el malestar no termina de expresarse en términos más populares, porque, digamos, hay un manejo de la economía que, a diferencia de otros países en estos momentos de crisis internacional, está teniendo cierta estabilidad, ¿no? De hecho, los grandes capitales no están descontentos con Castillo. El problema es cómo no se puede llevar a cabo, creo yo, las reformas que se habían ofrecido, ¿no? El presidente presentó una reforma tributaria, una propuesta de reforma tributaria, porque Perú es uno de los países con más baja presión tributaria, creo que en el mundo, ¿no? O sea, es bajísima. Y el Congreso, por supuesto, rechazó esa propuesta, ¿no? No la aceptó. Entonces no se ha podido viabilizar la reforma tributaria, que incluía un impuesto a las sobreganancias mineras, porque el precio del cobre estaba en esos momentos en una subida, ¿no? Ahora ha bajado, pero bueno, Chile lo hizo, por ejemplo. En cambio, en el Perú hay por eso tiene una cerrazón de las élites de la derecha peruana a ceder en cualquier tema, ¿no? Entonces, por ese lado, también el manejo de los recursos, que era una promesa de campaña, la nacionalización del gas, ¿no? El gas está en manos de un consorcio internacional, que es parte de las demandas que están amarradas a la Constitución, ¿no? O sea, no solamente se trata de decretos ley o acción del Ejecutivo, sino, como decía, los candados que pone la Constitución fujimorista del 93. El programa antiguo de Perú Libre hablaba que 80% de las ganancias de la minería se quedaban con las transnacionales y no con el Estado peruano, que se tendría que cambiar eso, así como tal vez no, el gobierno Evo lo hizo en Bolivia. ¿Hay una necesidad de cambiar esa estructura todavía? Sí, claro, eso no se ha tocado, ¿no? No estoy segura de las cifras de Perú Libre, la verdad, pero sí es cierto que es un esquema absolutamente favorable a las empresas y desfavorable al Estado, ¿no? Eso sí es innegable y eso estuvo presente en la campaña. De hecho, era uno de los consensos en campaña cambiar la Constitución, que tiene figuras muy lesivas como los contratos ley, ¿no? O sea, si cambia el contrato tengo que sacar una nueva ley. O sea, esa es una figura que no está vista en ninguna constitución, ¿no? En cambio aquí sí la amarraron para poder negociar mejor con las empresas, ¿no? Entonces, claro, hay momentos como problemas como lo que pasó con Odebrecht,
y el contrato no se puede romper así nomás porque está sujeto a ley, ¿no? Entonces sí, son temas, como digo, que tienen que ver también con el marco constitucional y con la necesidad de este modelo y de los grupos de poder de impedir, frenar o complicar cualquier cambio, ¿no? Companheiros e companheiras, esse aqui é o Rondó da Liberdade, o nosso canal. Siga nossas redes sociais no Twitter, no Instagram, no TikTok, para um canal para propaganda e difusão das ideias marxistas-leninistas. Estamos com uma série de entrevistas, e essa aqui é da série sobre a América Latina. Já entrevistamos companheiros da Colômbia, já falamos de geopolítica aqui também, com um companheiro do País Vasco. E agora, hoje, estamos com Anaí Duran. Ela é da Universidade de São Marcos, em Lima, no Peru, está ajudando a gente a decifrar o que está acontecendo com o governo Pedro Castillo, um governo que vem de um extrato sindical popular campesino e que vem enfrentando aí a reação das elites peruanas. Uma última questão, Anaí, já derrando graças aí por sua participação, sei que o tempo é curto, é um pouco um rescate histórico, ¿no? Sabemos que a esquerda peruana tem uma história riquíssima, desde las elaboraciones de Mariátegui, la construcción del Partido Comunista Peruano, los embates y debates ahí contra el aprismo y toda esta situación de gobiernos. Y tú has dicho, los años 80 también una democracia, ¿no? Una pasada antes también por el desarrollismo de Velasco, y en los 80 también la izquierda peruana estaba bastante fuerte. Y hubo en los 70 los movimientos ahí guerrilleros, como había en toda nuestra América, y la creación ahí de Sendero Luminoso, que de una organización marxista-leninista que reivindicaba Mao y Mariátegui, pasó a los 80 y 90 a situaciones que se puede contestar ahí de incluso terrorismo, ¿no? Creo que esto dejó una marca muy fuerte en Perú. Todavía es un problema para la izquierda peruana, porque la derecha habla de eso, hay una memoria muy marcada. Me gustaría solo para que nosotros aquí desde fuera entendiéramos un poco este fenómeno del senderismo. Sí, bueno, yo creo que se ha escrito bastante, es un fenómeno que además es muy sui generis, ¿no? En ningún otro país de Latinoamérica una guerrilla maoísta, un grupo maoísta que tuviera ese impacto que tuvo Sendero Luminoso y que, como tú bien dices, tuvo una deriva terrorista, ¿no? Y creo que el principal saldo negativo de este proceso es cómo afectó a los sectores populares y al proceso de organización popular que se había acumulado desde los años 60 y 70, ¿no? Y creo que eso fue algo nefasto que todavía seguimos pasando las consecuencias, ¿no? Esta actitud sectaria de Sendero Luminoso, de eliminar a los enemigos revisionistas de clase, costó la vida a dirigentes del campo popular como Marilena Moyano, a alcaldes de la Izquierda Unida, ¿no? Entonces, creo que ese legado tan terrible todavía nos pasa la factura, ¿no? No solo por la izquierda, por la derecha que te dice terrorista y te acusa, etcétera, sino también por las consecuencias que tuvo para el campo popular, ¿no? Esa brecha que creó entre las comunidades campesinas que asociaban a la izquierda con estos grupos terroristas, militaristas, ¿no? Entonces yo sí creo que es un proceso muy, muy lamentable en la historia del país, además. ¿Por qué tuvimos en Perú un grupo de ese tipo, ¿no? O sea, ¿por qué no en otros países de Latinoamérica? O sea, ¿qué configuración hubo del poder, de las élites, de las mismas izquierdas, ¿no? Para dar lugar a un grupo tan nefasto, ¿no? Que como digo, tuvo estas consecuencias tan lamentables para la organización popular, para la autonomía de la población, en fin, ¿no? Creo que ese saldo está costando, ¿no? Está costando superar esa etapa. Y yo esperaría que en este momento sí hubiera un momento de reconfiguración de los sectores populares, ¿no? En torno a una idea de democracia que los incluya, ¿no? Un proyecto democratizador que no imponga, que abandone todo acto de violencia y que pueda además dejar esta sobreidealización que también ha sido un componente muy fuerte en la izquierda peruana, ¿no? De ahí también su reduccionismo sindicalista, ¿no? Tú me preguntabas cómo están la clase trabajadora, ¿no? Es un Eso. país que los sindicatos no existen, ¿no? Tienen muy poca fuerza la CGTP por la misma desindustrialización, nunca tuvimos industria, ¿no? Entonces, solamente los sindicatos de construcción civil, los sindicatos de maestros, ¿no? De hecho, el presidente viene de un sindicato de maestros, ¿no? Pero es un tejido social bastante débil, ¿no? Y creo que reforzar ese tejido social necesita de un trabajo también articulado con el Estado,
¿no? O sea, este momento sería propicio para eso, ¿no? Esperemos que esta politización acelerada que estamos viviendo con la crisis pueda tener una consecuencia en el empoderamiento de los movimientos sociales. Fueron casi como 40 años, ¿no?, de aplicación de un modelo neoliberal basado en los tratados de libre comercio, si estoy equivocado, más de 40 tratados, ¿no? Y nos parece que los hechos de mucha precarización así de la población, de las mujeres, de los niños, de los trabajadores, ¿no? O sea, un cuadro social muy agravado, ¿no? Pasado todo este periodo, exige tal vez una reconstrucción de Perú, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Son desde el 92 en adelante, son un poco más de 30 años de neoliberalismo, si le queremos poner la fecha del autogolpe de Fujimori, y que han calado muy fuerte también en la subjetividad de las personas, en la manera de relacionarse, en esta mirada con el Estado. Yo creo que sí exige un cambio más profundo, ¿no? Muy bien, Anaí Durán, maestra ahí de San Marcos, Lima, Perú, estuvo aquí con nosotros en nuestro canal Rondó de la Libertad. Agradecemos mucho su participación, su tiempo y seguiremos ahí siempre haciendo entrevistas para entender ahí la coyuntura que es de cada país, pero también dice de un eje general de nuestra América. Te agradecemos muito, Anaí. Também vou mandar aqui minha saudação aí para a companheirada, lembrar que o Rondó da Liberdade precisa sempre do seu apoio, seja a sustentação financeira, seja a divulgação dos nossos canais, Twitter, Instagram, TikTok. Então a gente pede aí esse apoio, essa difusão para que as ideias marxistas-leninistas e os processos concretos da luta de classe em cada país cheguem para mais pessoas. Sou Pedro Carrano, militante da Consulta Popular, e até a próxima. Obrigado.